Buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta charla. Bienvenidos a las charlas del ciclo de charlas de neurociencia. Mi nombre es Wanda Rubinstein, soy coordinadora del Centro de Investigaciones en Neurociencia y Neuropsicología. Y hoy vamos a escuchar la charla de la licenciada Julieta Moltracio. Su título es Déficit de atención e hiperactividad en el adulto. Antes de presentarla a Julieta, les quiero contar que ustedes van a tener apagadas las cámaras y los micrófonos y van a poder hacer todas las consultas por chat, ¿sí? Cuando Julieta termine la charla, que va a ser luego de 45 minutos aproximadamente, voy a consultarle a Julieta y, digamos, hacer las preguntas para que Julieta pueda responder algunas de las preguntas que van a ir haciendo en el chat. Por otro lado, les cuento que el que quiere tener acceso a la charla, al PowerPoint de Julieta y algún material que Julieta nos va a facilitar, tienen que escribir, ahora se los voy a dejar por el chat también, al mail de sociales@palermo.edu, así pueden acceder a la información. Bueno, voy a presentar a Julieta. La licenciada Julieta Moltracio es licenciada en Psicología, es docente de Trabajos Prácticos de la Cátedra de Neurofisiopatología de la Universidad de Buenos Aires, e es investigadora de nuestra universidad, de la Universidad de Palermo y de la Universidad de Buenos Aires también. Bueno, Julieta, ¿estás ahí? Te doy la bienvenida. Hola, buenas. Hola, Wanda, gracias por la presentación. Bueno, si les parece, comparto pantalla, así comenzamos con la charla. Bien, ahí ¿se ve la pantalla? Listo, genial. Bueno, como les comentó Wanda, el título de la charla es Déficit de atención e hiperactividad en un adulto, cuando hablamos de patologías o trastornos por déficit de atención e hiperactividad en un adulto. Antes de hablar de patologías de la atención, me parece que está bueno empezar hablando un poco de qué es la atención, qué es lo que entendemos por atención. Y tengo algunas preguntas como disparadoras para que quiera vaya contestando en el chat lo que crean al respecto. Si ver o escuchar algo, un sonido, un objeto, implica prestar la atención. Si podemos prestar atención a todo lo que vemos, escuchamos a la vez. Y si es posible poner la misma atención a dos cosas a la vez, al mismo tiempo. ¿Alguien quiere contestar alguna de las preguntas de lo que le parezca? Si no, mientras voy avanzando y las van pensando. La atención, entonces, primero es imposible en realidad prestarle, por ejemplo, atención a todo lo que vemos a la vez. Hay que contestar en el chat. La primera, no a las dos primeras, ok. Sí, ver escuchar algo no implica prestar la atención y no podemos atender a todo lo que vemos o oímos porque recibimos una infinidad de cantidad de estímulos a la vez. Ahora me están escuchando a mí y seguramente tienen alrededor, no sé, el teléfono o están escuchando algún ruido de la calle o alguien en su casa que está hablando y no están prestando atención a todo a la vez. Estamos, como les dije, rodeados de muchos estímulos en simultáneo y la atención es la que nos permite, en parte, inhibir algunos de estos estímulos y prestar la atención a lo que queramos de acuerdo a nuestros objetivos. Una definición de atención es esta: la atención se entiende como un sistema complejo, o sea, no es una sola atención, sino que hay distintos tipos de atención, o sea, no es unitario, y la atención va a controlar el procesamiento de la entrada de estímulos, esto que me dijeron, que no es posible prestar atención a todo, sino que controla lo que ingresa. También la atención va a controlar los sistemas de procesamiento, o sea, vamos a poder prestar la atención a lo que está sucediendo, a la información que tenemos almacenada.
puedo prestar la atención a un recuerdo que me cruza por la mente, o puedo decidir no prestar la atención. Y también va a controlar la salida motora, o sea, va a controlar nuestra conducta, de acuerdo a los objetivos que tengamos. La atención entonces permite organizar el procesamiento de la información. La atención implica que se sostenga por una determinada cantidad de tiempo, también implica seleccionar un estímulo y no otro, o sea, yo o ustedes ahora están mirando la pantalla y no están mirando otras cosas que tienen de un lado o del otro de la pantalla. Y también me permite inhibir estímulos. Esto que les dije, que posiblemente ahora están en un lugar donde pueden escuchar o los ruidos de la calle o ruidos de la casa, y lo que están haciendo con esos estímulos es inhibirlos, para poder prestar atención a lo que están escuchando acá. Y cada una de estas funciones de la atención va a utilizar diferentes mecanismos neuronales, que con esto no nos vamos a meter, pero para que sepan que todo esto tiene su base neuroanatómica. Uno de los modelos de la atención propone que hay 3 redes de atención a nivel cerebral. Una de esas es la red de alerta, que es la que nos permite mantener el estado de alerta, valga la redundancia. Es la que nos prepara para procesar información. Estar en alerta implica estar prestando atención. Ustedes ahora están en alerta. Si no estuviesen en alerta, estarían no prestando atención a esto, estarían dormidos, por ejemplo. Cuando estamos dormidos es cuando no prestamos atención a los estímulos de alrededor. Y la alerta va a fluctuar durante el día. Hay momentos en el día en que nuestra alerta está más elevada que no. Y además va a fluctuar de acuerdo a el tiempo que nos lleve una tarea. Tareas monótonas, al principio las vamos a poder prestarles atención, y a medida que pasa un tiempo, el alerta, la atención, empieza a decaer. El otro tipo de atención, que es la otra red, es la red de orientación. Es la que nos permite seleccionar un estímulo y no otro. Es la que se pone en juego cuando, por ejemplo, buscamos algo con la vista. Por ejemplo, en estos juegos, como el de buscar a Wall-E, se pone en juego la red de orientación, que implica alinear nuestros canales sensoriales, nuestra vista, hacia un estímulo, o hacia un aspecto de un estímulo. Ahora pueden, por ejemplo, si ven la imagen que tengo acá en la diapositiva, pueden verla como un todo, o pueden empezar a mirar personaje por personaje hasta encontrar el personaje que desean. O sea, este es otro aspecto de la atención, la que nos permite seleccionar un estímulo. Y por último, está la red ejecutiva, que es la que nos permite focalizar sobre un estímulo relevante ignorando otros, y es la que controla la información almacenada, la que me permite inhibir, por ejemplo, información que tengo almacenada. Cuando estoy haciendo una actividad y tengo algún pensamiento o me surge algún recuerdo de algo, puedo elegir inhibirlo, o sea, no prestarle atención, o, por el contrario, focalizar en él. Por ejemplo, un ejemplo de la red ejecutiva sería esta tarea en la cual tenemos que decir el color de la letra con que está escrita cada palabra y no leer la palabra. Acá tenemos que inhibir nuestra capacidad de lectura para poder decir el color de la tinta, digamos, con que está escrita cada palabra. Que es una tarea compleja, pero si nuestra red ejecutiva funciona bien, la podemos realizar. Bien, entonces, todo esto que mencioné con respecto a la atención es lo que sucede cuando todo funciona como debería, ¿no? Cuando no hay ninguna lesión, cuando no hay ninguna falla, o cuando todo funciona como les mencioné. Pero ¿qué sucede cuando la atención funciona de una manera diferente? O cuando hay una lesión. Antes de hablar del trastorno por déficit de atención e hiperactividad, voy a mencionar los casos de lesión. La atención se puede alterar por una lesión cerebral, cuando hay una ACV o un golpe muy fuerte en la cabeza o hay una enfermedad neurodegenerativa. Esto puede
generar fallas en alguna de las redes atencionales que les mencioné, la que nos permite estar en alerta, la que nos permite hacer la búsqueda, o la que nos permite inhibir y seleccionar estímulos. Esto es una persona que a lo largo de su vida no tuvo ninguna falla en ninguna de estas tres redes, y de repente a raíz de una lesión empieza a tener fallas en alguna de ellas. De repente, luego de una lesión, no puede mantener la atención por mucho tiempo, o le cuesta no distraerse con cosas que pasan a su alrededor. Esto también sucede, así vamos a presentar acá el trastorno por el cual estamos acá reunidos. Esto sucede, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad no se ocasiona por una lesión, sino que es un trastorno del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo son los que se originan en el periodo de desarrollo, o sea, en la infancia, y producen dificultades o déficits en el desarrollo que generan limitaciones en diferentes áreas. Empiezan a afectar la vida de la persona en lo personal, en lo social, en lo académico, ¿sí? Uno de estos trastornos es el TDAH. Ahora lo voy a mencionar por sus siglas, ¿sí? TDAH, las siglas del trastorno. ¿Y cuáles son los criterios diagnósticos de este trastorno? O sea, ¿qué es lo que tiene que tener una persona para que se realice un diagnóstico de TDAH? ¿Qué es lo que tengo que observar en una persona para que yo pueda decir que tiene TDAH? Bien. Por un lado, tiene que haber un patrón de inatención, o sea, de dificultades en la atención, y o hiperactividad, que interfiere con el funcionamiento de esa persona. Fíjense que acá dice inatención y o hiperactividad. Esto es porque existen tres diferentes tipos de TDAH. Uno es el que es inatento, o sea, personas que solo van a presentar estos síntomas de acá, de la izquierda, que ahora los voy a mencionar. El otro es el hiperactivo, que es el que solo presenta los síntomas de hiperactividad, de la derecha. Y el tercer tipo es el que tiene las dos cosas. Entre los síntomas de inatención encontramos dificultades para mantener la atención, parece que no escucha cuando se le habla, dificultad para organizar tareas y actividades, pérdida de objetos, distractibilidad y olvidos de actividades cotidianas como útiles escolares. Y entre los síntomas de la hiperactividad se encuentra esto de que la persona se encuentra inquieta, que habla en exceso, que responde antes de que se concluya una pregunta, que interrumpe conversaciones. Estos son algunos de los síntomas que son los que llamamos de criterios diagnósticos. Las personas tienen que presentar cierta cantidad de estos síntomas para tener el trastorno. Y uno podrá pensar, bueno, no sé, conozco a varias personas que tienen algunas de estas cosas. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que se distrae fácil y es olvidadizo y pierde cosas con una persona que tiene TDAH? Bien, primero esto que mencioné, que tiene que tener varias de estas, 6 o más. Y además, estos síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años. O sea que si de repente soy una persona que no tuvo dificultades durante su infancia por estos síntomas, pero a raíz de alguna situación de estrés o de porque empecé la facu y empecé a trabajar y estoy más estresada, empiezo a presentar algunas de estas dificultades en la atención, bueno, eso no sería TDAH. Los síntomas tienen que estar presentes antes de los 12 años. Otra cosa es que tienen que interferir con el funcionamiento, ¿sí? Ahora vamos a ir, cuando mencione los ejemplos de cómo se ve esto en la adultez, se va a entender un poquito mejor de esto de interferencia con el funcionamiento diario. Y además, estos síntomas tienen que estar presentes en 2 o más contextos. O sea, si solo me distraigo con lo laboral y académico, pero en lo social y en mis momentos de ocio no tengo estas dificultades,
tampoco hablaríamos de un TDAH. Bien. Con respecto a lo que mencioné de las redes de atención, las personas con TDAH van a presentar dificultades principalmente en la red ejecutiva y en la red de alerta. La ejecutiva era esta que nos permitía inhibir estímulos y conductas, o sea, la que me permite no prestarle atención al celular cuando suena si tengo que estudiar, o la que me permite estar escuchando esta charla y no prestar atención a los ruidos de la calle o los ruidos de la casa. Las personas con TDAH van a tener muchas dificultades para eso. Y esta alteración lo que genera es algunos síntomas como los impulsos, las distracciones, interrupciones, esto de que en una conversación pueden sin querer interrumpir la conversación porque no pueden inhibir la conducta, no pueden frenarse y decir no hablo porque está hablando la otra persona. Y esto es lo que también los lleva a veces a buscar refuerzos inmediatos, lo que hace que cuando tienen que hacer una tarea monótona como estudiar, la suelen posponer en pos de otras actividades que son placenteras en el momento. Además, bueno, esto que les mencionaba, les va a costar mantener la atención en tareas monótonas. Se distraen y las procrastinan, o sea, las suelen posponer. Todo esto que menciono son generalidades, cada persona con TDAH diferente, y muchos de los síntomas que voy a mencionar son síntomas que están en la bibliografía y que yo veo en pacientes que tengo, que he evaluado que tienen TDAH. No quiere decir que todas las personas presenten exactamente lo mismo. ¿Qué sucede con el TDAH en adultos? Que es lo que vamos a hablar específicamente. Primero, se estima que entre un 3 y un 5% de los adultos tienen TDAH, que es una cifra bastante alta si nos ponemos a pensar comparada con la prevalencia de otros trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, que la prevalencia es un poco más baja, del 1% en la población general. Y en Argentina la tasa estimada es del 5%. Hay, por un lado, en algunos estudios en Estados Unidos muestran que hay sobrediagnóstico en ámbitos universitarios en Estados Unidos por el acceso a la medicación. Pero también está subdiagnosticado. De hecho, en adultos suele estar subdiagnosticado. Si la prevalencia se estima del 5% y un poco que todas las personas tendríamos que conocer o haber escuchado de algún adulto que tenga TDAH. Y además, en mujeres está todavía más subdiagnosticado porque suelen presentar el subtipo inatento, que es aquel que genera síntomas menos llamativos, porque el hiperactivo es más llamativo, es una persona que no se queda quieta, que de niño en el aula corría y gritaba. En cambio, las mujeres que suelen presentar el tipo inatento, capaz pasan más desapercibidas, son mujeres que de chicas eran como que parecía que estaban en las nubes, o eran como olvidadizas, o medio colgadas. Bien. En los adultos vamos a ver un poco de las características. Una persona que tiene TDAH, un adulto que tiene TDAH, en su infancia, en general, va a presentar algunas de estas cosas. Suelen tener notas bajas, no por un problema de aprendizaje, sino porque, bueno, al tener dificultades para prestar atención, es lógico que les cueste más todo lo que tiene que ver con lo académico, que les cueste más prestar atención en clase y adquirir los conocimientos. Tienen llamados de atención frecuentes por parte de maestros y profesores, o sea, les llaman la atención, los retan, esto por hablar en clase, o por no quedarse quieto, o porque se olvidan los útiles escolares, llegan al colegio y se olvida todo, o antes de salir tardan un montón en prepararse y llegan tarde. Además, bueno, reciben regaños por parte de los cuidadores, de sus padres, por estos olvidos, por las interacciones, y tienen esto que les mencionaba, dificultades con el manejo del tiempo. Estiman muy mal el tiempo. Y además suelen tener problemas, algunos tienen problemas de conducta y problemas para socializar,
y en el colegio les suelen hacer bullying por todas estas dificultades. ¿Y qué pasa cuando llegan a la edad adulta? Recuerden que una persona con TDAH, un adulto, para recibir el diagnóstico de TDAH, tiene que haber presentado estas cosas en la infancia, si no se trata de otra cosa. En la adultez, primero en lo que tiene que ver con el ámbito académico y laboral, se pueden observar algunas de estas cosas que están acá. Primero, menos probabilidad de haber terminado el colegio, por esto que mencioné con respecto a la infancia. Pueden tener cambios de trabajo y de carrera frecuentes. En la universidad también suelen tener problemas para ponerse a estudiar, empiezan a procrastinar, esto que figura abajo, procrastinan el estudio y abandonan una carrera, o de repente están muy interesados en su carrera y esto les genera mucho placer y de repente esto decae rápidamente y cambian de carrera, suelen tener muchos cambios de carrera. También tienen dificultades para cumplir horarios, esto que les mencionaba de que la estimación del tiempo no suele funcionar muy bien y por esto también tienen dificultad para terminar tareas a tiempo, hacen las cosas a último momento, olvidan cosas, olvidan documentos importantes en el trabajo o olvidan tareas laborales y también tienen una pobre organización y planificación. Este dibujo que figura acá es de una cuenta de una chica que tiene TDAH y hace como dibujos de cosas cotidianas que le suceden y está buena porque muestra un poco como en carne propia los síntomas que presentan. En esta, por ejemplo, la colega, suponemos, le pregunta si trajo el formulario y ella dice, pensé por eso todos los días por una semana, pero siempre me distraje con algo y me siento muy mal por eso. Como que no olvidan a propósito las cosas, sino que aunque intenten concentrarse les cuesta mucho y se suelen distraer con otra cosa y eso hace que se olviden las cosas importantes. Con respecto a lo social, ¿cuáles son las dificultades o síntomas que tienen en el ámbito social? Esto también, no es que todas las personas con TDAH van a presentar esto, sino que pueden presentar algunas de estas, o alguna, o con otra, o de otra manera. Algunos tienen cambios de amistad y pareja frecuentes, se suelen como interesar mucho por una persona y después se interesan por otra. También puede haber una desregulación emocional por dificultad para inhibir, esto de que tienen conductas a veces no se dan cuenta y no pueden inhibir conductas, o sea, no pueden no reaccionar, por ejemplo, no pueden decir, bueno, tengo que calmarme con esto, por ejemplo. En las interacciones van a tener dificultad para concentrarse. En el dibujo que está acá se ilustra un poco esto. La chica está hablando con una amiga, suponemos, y está pensando, uy, sus pestañas son muy largas, en vez de prestar atención a la conversación en sí. También pueden interrumpir conversaciones. Y en la casa, con la pareja o con la familia, pues, suelen tener discusiones y conflictos por dificultades con tareas del hogar. Suelen tener muchas dificultades en el hogar con los quehaceres del hogar. Como suelen ser tareas monótonas, les son aburridas y realmente les cuesta como ponerse a hacerla, o se olvidan o a veces no saben por dónde empezar. Al ser personas con dificultades en la organización no saben por dónde arrancar la tarea y la tarea les parece muy grande, entonces la tienden a posponer, a procrastinar. Y también esto del pobre manejo del tiempo. Llegan tarde a todos lados. Es el típico que llega tarde a todas las reuniones. Con respecto al hogar, esto que mencionaba, ¿qué problemas son los que se pueden encontrar en el hogar? Por un lado, por ejemplo, suelen perder objetos, o sea, olvidan dónde guardan las cosas, dónde guardan la billetera, dónde guardan las uvas, salen de la casa y tienen que volver porque se olvidaron algo, esto es muy típico también. Suelen tener las cosas
muy desorganizadas, entonces también salir y tener todo listo les puede llevar mucho más tiempo del que creen o del que estiman. Otra vez de nuevo esto de la estimación del tiempo, que no suele ser muy buena. También pierden cosas, pierden las llaves, o salen de la casa y se quedan encerrados afuera porque dejaron las llaves adentro. Esto es también muy típico. O documentos importantes, el documento lo tienen que volver a sacar porque lo perdieron, la licencia. Cosas que, fíjense que terminan afectando bastante el día a día, porque si todos los días o casi todos los días de la semana se olvidan objetos importantes o se olvidan el documento, se olvidan la billetera, eso termina afectando a la vida de la persona. También pueden tener dificultades para organizar las cuentas del hogar. Esto es algo que se suele observar también, que olvidan pagar facturas o tienen compras impulsivas. Algunos capaz que no tienen compras impulsivas, pero llevar las cuentas del hogar les es muy difícil, entonces empiezan a tener deudas porque se olvidan de pagar las facturas. Al no tenerlo presente, se olvidan y se pueden olvidar, por ejemplo, de pagar el alquiler o de pagar, bueno, cualquier cuenta del hogar. Y esto a veces se ve con respecto a las parejas de una persona, de un adulto que tiene TDAH, que suele ser un tema de discusión también. Que uno se lleva las cuentas porque el otro realmente no podría, o hay discusiones porque uno tenía que encargarse de pagar las facturas y no lo hizo. ¿Sí? Esto que les mencionaba con respecto al ámbito social, que puede haber discusiones con las parejas o con los familiares, porque tienen muchas dificultades con estas cuestiones del hogar. También está esto que les mencionaba, de que hay procrastinación de tareas monótonas, o sea, los quehaceres del hogar, las cosas que son más cotidianas y que son siempre iguales y que no generan como mucho placer, las suelen posponer. ¿Sí? Esto es en parte porque el placer inmediato que puede generar el limpiar la casa, o sea, uno termina de limpiar la casa y recién ahí puede observar como, bueno, qué lindo, cómo quedó todo lo que hice. Cuando el refuerzo está muy lejos en el tiempo, les cuesta, tienen dificultades para actuar en pos de ese refuerzo que está muy lejos. O sea, por ejemplo, esto que les mencionaba, si limpiar la casa lo hago porque sé que luego va a quedar la casa limpia, y luego es después de un tiempo largo de que estoy limpiando, que queda la casa limpia. No es que paso una vez, hago una trapeada de una baldosa y ya está. Lo mismo sucede con respecto a las carreras universitarias, esto que les mencionaba, de que uno por qué hace una carrera, por qué hace el esfuerzo de estudiar, de posponer ciertos placeres en pos de ese objetivo, porque sabe que a la larga va a venir algo. A veces esto es lo que cuesta en los pacientes con TDAH. Les cuesta, como cuando el refuerzo positivo está muy lejos, eso hace que estas tareas cuesten mucho más y suelen abandonarlas por tareas en las cuales el refuerzo está mucho más inmediato. Y como consecuencia de esto, de que las tareas del hogar es difícil que para ellos a veces ponerse a hacer las tareas del hogar, o que son muy desorganizados, el hogar suele estar muy desordenado, suelen tener espacios de trabajo muy desordenados, y esto hace que como un círculo vicioso. Tienen el hogar desordenado y entonces les cuesta encontrar sus pertenencias porque está desordenado. Era esto que les mencionaba de la pérdida de objetos. También suelen tener olvidos de turnos y citas médicas, o programan diferentes turnos para un mismo día y horario. Y también pueden tener problemas para dormir. Esto es porque a veces
suelen quedar con, si no pueden dormir, usan, no sé, el teléfono, se quedan por horas mirando el teléfono, porque no, el teléfono es como muy adictivo, bueno, es como para todas las personas un poco, ¿no? Pero para ellos también especialmente. Lo que pasa con las personas con TDAH, antes de ir al otro ámbito que nos falta ver, es que es posible que muchos de estos síntomas que estoy mencionando los identifiquen en ustedes mismos o en personas que conocen. Voy a ver el chat por si ahí justo hicieron una pregunta que me viene como anillo al dedo. ¿Cómo puedo diferenciar la inatención conectado con el TDAH o la inatención y la inatención de desorganización ordinaria? Perfecto. Justamente de esto es lo que voy a mencionar. Todas estas cosas que mencioné, seguramente las identifican en ustedes mismos. Yo hay un montón de cosas que me puedo sentir identificada con estas cosas. O que conocen una persona que tiene algunas de estas. En el TDAH no es que los síntomas son cualitativamente diferentes a lo que nos pasa al resto de las personas que no tenemos TDAH. O sea, no es que tienen un síntoma muy extraño y llamativo que las otras personas no tienen. Lo que tiene de diferente es que los síntomas se presentan con una frecuencia inusual. O sea, inusualmente, exageradamente, digamos, inusual. Es una persona que todos los días, o casi todos los días, pierde algo, que casi todos los días no sabe dónde guardó tal o cual cosa, que suele olvidar turnos y citas médicas. En general, cuando hablamos de que alguien olvida un turno o una cita médica, y seguramente les habrá pasado, pero les habrá pasado ¿cuántas veces en la vida? Pocas veces en la vida, no creo que pase seguido. No creo que sea algo común, sino es algo que alguna vez les pasó y esta vez que me olvidé o esta otra vez que me olvidé. O lo mismo con la carrera o con el trabajo. ¿No les pasa que en todos los trabajos pierden cosas, que en todas las carreras que hicieron no podían estudiar o que siempre les pasó así? ¿Sí? En las personas con TDAH esto es algo que no fluctúa, es algo constante y es algo que se ve en muchos ámbitos de su vida y que les afecta su vida. No es que simplemente es bueno, soy medio así y listo, sino que realmente les afecta la vida, empiezan a tener, como les dije, o los despiden del trabajo o no, empiezan a tener trabajos por debajo de su rendimiento académico o por debajo de sus capacidades académicas porque no tienen dificultades de inteligencia ni de aprendizaje. Entonces, la diferencia es esta, que es algo sistemático que se presenta en varios aspectos de la vida y que les afecta estos aspectos de su vida. Con respecto a lo que es el ocio, esto también es algo que sucede. No solo van a tener dificultades en lo social, en lo académico, en lo laboral, en el hogar, sino que también pueden presentar estos mismos síntomas con respecto a las cosas que les gustan. Suelen tener estos cambios frecuentes de hobbies, que acá está como ilustrado como las etapas de los hobbies, que primero es como la curiosidad, como esta cosa nueva que me interesa, es interesante, después como la emoción, empiezan a, no sé, comprar un montón de cosas relacionadas con ese hobby, lo disfrutan un tiempito y después se aburren y pasan a otra cosa. Que de nuevo, uno puede pensar, sí, yo también he tenido hobbies, me he aburrido, pero esto es algo que sucede como de manera frecuente y lo hacen de manera como impulsiva, como de repente me encanta esto y centro toda mi atención en esto y nada más, y después me aburro y vuelvo a empezar. Esto también, esto que mencioné de que centran toda su atención en eso por un tiempo, también se llama hiperfoco, que eso es algo que se ve también en algunas personas con TDAH, que de repente pueden prestar mucha atención a algo que les interesa mucho y olvidan hacer otras tareas, incluso algunos se olvidan de comer ese día porque estaban en hiperfoco, mientras dure como ese estado.
que a veces si conocen a alguien que tiene TDAH, algún niño o algún adulto que tiene TDAH, seguramente les habrá pasado de pensar, pero yo lo veo que cuando está jugando al videojuego está súper concentrado, entonces no tiene problemas de atención. No, claro, el problema de atención que tienen las personas con TDAH, como les mencioné, es esto de no poder inhibir o no poder ponerse a hacer las tareas que tienen que hacer y se ponen a hacer otras. Cuando hay algo que les genera mucho placer, y ahí no hay forma de distracción, entonces en eso sí no van a tener dificultades para ponérselo a hacer. Y otras cosas que les suelen suceder es que se distraen en momentos de ocio. Esto sí también puede pasar. O sea, pueden pasar las dos cosas, que hay como un hiperfoco, que se olvida completamente, por un día se olvidan completamente de todo, por algunos días mientras dure como este estado, y no es como un estado de disfrute que nos puede pasar a cualquiera, que estamos disfrutando un montón algo y también nos olvidamos de otras cosas. No, es, como les digo, incluso se olvidan de comer, están capaz todo el día, 7, 8 horas haciendo algo en este estado. O puede pasar de que se distraigan incluso cuando están haciendo algo que les gusta. Ponen una película para ver y de repente se empiezan a distraer con el teléfono. O sea, incluso en momentos de ocio se pueden distraer con otras cosas. Bien. Otra cosa que quiero mencionar es lo que se llama diagnóstico diferencial. Estos son otros trastornos que no tienen nada que ver o poco que ver con TDAH, pero a veces dan síntomas similares. Yo los voy a mencionar nomás. La depresión, por ejemplo, en la depresión también hay problemas de memoria y hay problemas atencionales. En la ansiedad, en los trastornos de ansiedad también hay procrastinación de tareas, pero más por el perfeccionismo que por un problema de inhibición. También puede haber problemas para socializar y también hay problemas de memoria. En el trastorno bipolar, en los periodos de manía, son periodos en que la persona está con mucha impulsividad, o sea, tiene conductas impulsivas, que uno podría pensar en el TDAH sucede similar, y también tienen trastornos del sueño, igual que en el TDAH. El trastorno límite de la personalidad, donde también se observa impulsividad y desregulación emocional, pero esta desregulación emocional está más relacionada con no poder regular las emociones y no poder procesarlas de una manera un poco más adaptativa, y no tanto por la impulsividad de la conducta como en el TDAH. También en el abuso de sustancias puede haber dificultad para el control de impulsos, y en el trastorno del espectro autista también, bueno, aparecen dificultades para la socialización, al igual que en el TDAH, pero debidas a síntomas distintos, a causas diferentes. O sea, todos estos son trastornos que generan síntomas que se pueden confundir con los síntomas que tiene el TDAH. Pero además, eso no es todo, también pueden ser comorbilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con TDAH también puede tener alguna de estas que mencioné, y de hecho es muy común que las tengan. Las personas con TDAH tienen TDAH y además suelen tener o depresión, o ansiedad, o uso de sustancias, o trastorno del espectro autista también. Son personas que suelen tener más de un trastorno. Bien, acá me preguntan, voy a contestar una de las preguntitas, si el TDAH es hereditario. No lo mencioné, pero el TDAH tiene una carga genética bastante alta. No es hereditario, pero cuanto más cercano es el familiar que tiene TDAH, es más probable que uno lo contraiga. Por ejemplo, en hermanos gemelos, el porcentaje, o sea, si una persona tiene TDAH y tiene un hermano gemelo, el hermano gemelo tiene casi un 50% de chances de tener el trastorno. O sea, cuanto más cercano el parentesco, más probable. No es 100% genético, porque si no, 2 hermanos gemelos lo tendrían. Pero tiene una carga genética bastante importante. ¿Cuándo consultar? ¿Cuándo consultar para ver si una persona tiene
este trastorno, sobre todo en adultos, como que es tan importante tenerlo en cuenta porque, como les dije, está subdiagnosticado. Bueno, cuando el paciente, o sea, la persona tuvo una historia de comportamiento impulsivo, hiperactivo o inatento que apareció temprano en la infancia, en la vida, ¿sí? Antes de los 12 años, que fue consistente a lo largo de los años. O sea, que no es una persona que, porque pasó por diferentes situaciones traumáticas o de conflictos familiares o de separación o lo que sea, que por eso tiene los síntomas y que después los síntomas van mermando y después aparecen por otra cosa. No, o sea, los síntomas se mantienen. Sí pueden agravarse por algunas situaciones, pero los síntomas no fluctúan. Que además genera un rendimiento inferior a sus capacidades. Esto que les mencioné, suelen tener dificultades en el colegio. Es muy común que hayan no repetido, o que llevan muchas materias, o en los boletines escolares aparece que les cuesta prestar atención, o que eran muy inquietos, o sea, hay una historia de eso. Y además que toda esta historia de comportamiento impulsivo, hiperactivo e inatento no se explica por otro trastorno, como los que mencioné. En estos casos es cuando habría que consultar. ¿Y cuáles son los pasos, digamos, a seguir para una persona que quiere como sacarse la duda o ver si lo tiene o no? Bien, o sea, ¿qué hacer en caso de sospecha de TDAH? Por un lado, tienen que un profesional psicólogo hacer una entrevista al paciente y a algún familiar o conocido. Esto es muy importante, tener la información de una persona que lo vio durante su infancia, el paciente. También sería importante que, por ejemplo, traiga, no sé, o los boletines, si es que los llegan a tener, reportes escolares que puedan como documentar cómo era ese adulto cuando era niño. También un profesional psicólogo tiene que tomar algunas tareas, algunas pruebas que llamamos de screening, que son escalas de preguntas sobre síntomas, los síntomas que estuve mencionando, que son para detectar si puede haber una probabilidad de tener el trastorno. También se hace una evaluación de los síntomas, también con escalas o entrevistas semiestructuradas, donde se le pregunta tanto al paciente como al familiar si presentó algunos de los síntomas que mencioné, esto de dificultad para prestar atención, o desorganización, o olvidos, o dificultades con el manejo del tiempo, con qué frecuencia también, porque como les dije, no es lo mismo que una persona ahí más o menos se olvide un poco de las cosas, sea un poco desorganizada, que una persona sea diferente a las demás personas porque lo presenta de una manera muy frecuente, o sea, como que es tan frecuente que le empieza a afectar su vida. Después se hace también una evaluación neurocognitiva, son evaluaciones con test donde se evalúa la memoria, la atención, el lenguaje, diferentes funciones cognitivas, que en los adultos con TDAH a veces en la evaluación neurocognitiva pueden o no tener dificultades, no es criterio diagnóstico, pero bueno, si hay dificultades, ayudan también a saber, a entender un poco más el perfil de esta persona, o cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas. Y además tiene que haber una consulta con un psiquiatra. Bien. Bueno, y eso es todo. Muchas gracias de compartir. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, súper claro. Julieta, gracias. Te hago algunas consultas, algunas las contestaste. Me parece importante una pregunta que consulta sobre el tratamiento. Si hay tratamiento para el TDAH, y en relación a esto hay otra pregunta que dice si las prácticas de mindfulness son recomendables para el TDAH. Genial, sí. No hablé directamente de tratamiento porque me enfoqué más bien en cómo reconocer una persona, ¿no?
Pero sí, el tratamiento es de los síntomas, o sea, no hay cura, digamos, no hay forma de que la persona deje de tener TDAH. Sin embargo, hago un paréntesis acá, si una persona tuvo TDAH de chico y hizo tratamiento de niño, de adulto puede manejarse, puede incluso no presentar síntomas. Algunos adultos que de niños tuvieron TDAH, ya de adultos dejan como de cumplir los criterios diagnósticos, pero porque han desarrollado muchas compensaciones y han aprendido a manejarse con esos síntomas. Siendo adultos, lo que se suele recomendar sí es la ayuda farmacológica, o sea, el tratamiento psiquiátrico, y pueden hacer, también se recomienda terapia cognitivo-conductual enfocada en su como se dice, en su organización, en mejorar todos esos aspectos que están fallando, el uso de la agenda, el uso de un reloj, porque no pueden, por estas dificultades para estimar el tiempo, o sea, se trabaja mucho sobre estas dificultades, la dificultad por la procrastinación, psicoeducación del diagnóstico, porque algunos sufren mucho por los síntomas, bueno, la mayoría, ¿no? Tienen mucho sufrimiento por los síntomas que presentan, pero también hay muchos sesgos con respecto al manejo del tiempo, por ejemplo. Les cuesta creer que necesitan más de 5 minutos para prepararse y salir de la casa, cuando sistemáticamente a lo largo de toda su vida ya vieron que fallan con eso. Entonces se trabaja mucho sobre estos sesgos o sobre estas dificultades. Sobre el mindfulness, sí sé que tiene cierta evidencia porque lo que hace, bueno, lo que entiendo y de lo que habla la evidencia es que ayuda como esto del manejo de la atención, porque el mindfulness justamente ayuda con el prestarle atención, a la atención plena, el poder focalizar la atención sobre lo que yo quiero, no dejándome llevar por otras cosas, pensamientos. Entonces se sabe, no sé cuán como el nivel de eficacia que tiene, pero he leído algún paper que habla de que sí funciona el mindfulness en TDAH, o sea que es una práctica que se puede usar y que tiene cierta evidencia. Ahí no sé qué. Otra consulta es posible que después de la pandemia se presente el TDAH como secuela en adultos? Un poco creo que está bueno como retomar esto. Sí, que yo sepa, a menos que haya algún estudio nuevo que haya mostrado, si vemos los criterios diagnósticos del DSM, no, porque tienen que haberse presentado antes de los 12 años. Esta lo tomo otra cosa. Sí, problemas de atención. Sí, digamos, post-COVID y con, digamos, bueno, hay dentro de, digamos, de los long COVID o de los post-COVID, digamos, sí, alteraciones de la nube mental que se habló y hay evidencia sobre eso, digamos, pero no TDAH. Sí, eso mismo, tal cual. A ver. ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que en un adulto se diagnostique TDAH? Qué pregunta. No sé si la pregunta es por lo que sucede en la realidad o tiempo de un adulto ya tuvo como mucho tiempo de vida como para que se le pueda diagnosticar el TDAH. Sí pasa que se demora mucho el diagnóstico. Yo que trato con adultos con TDAH o que evalúo a adultos con sospecha de TDAH y son personas que vivieron toda su vida hasta los 30 años sin diagnóstico. Y recién ahí se diagnostica. Es esto que vos decías, un poco el sobrediagnóstico en algunos casos y el subdiagnóstico, depende, por ahí en niños, creo que hay un sobrediagnóstico en muchos casos, de niños inquietos. Claro.
En adultos un subdiagnóstico y, digamos, esto de justificar un poco las cuestiones atencionales por cuestiones emocionales, todo es emocional. Sí, Esto totalmente. la presentación de los síntomas, ¿no? Como la insistencia en presentación de síntomas. Sí, sí. Ahí había una pregunta respecto a esto, dice, ¿cuántos de estos síntomas hay que presentar considerando que se presentan con la frecuencia que mencionaste? De nuevo, el DSM habla de 6 o más. Yo fui mencionando algunos que no estaban en el DSM. El hiperfoco, por ejemplo, es algo que está estudiado, pero no está como criterio diagnóstico en el DSM, por ejemplo. Pero es algo que se ve, que lo vemos en los pacientes. Pero de los síntomas que están en el DSM, si ustedes son estudiantes, son profesionales de la salud, sabrán de lo que hablo, pueden ir al DSM, abrirlo en la parte de trastornos de neurodesarrollo y ahí figuran los síntomas y tienen que presentar 6 o más. Y siempre la incidencia en lo funcional, eso sí o sí. Después otra pregunta, si se puede prevenir, ¿no? Sí, como la verdad que desconozco si en niños hay algún tratamiento preventivo. Sí sé que algunos estilos de educación son mejores para una persona con TDAH, o sea, son más favorecedores para una persona con TDAH, ciertos como ámbitos, pero no sé si como que se puede prevenir el trastorno. No quiero hablar sin saber, no estoy segura de que se pueda prevenir. Hay varias preguntas que, digamos, me parece que hay gente de educación, no sé si Juli experticie, pero digamos la pregunta, digamos, si podés, digamos, comentar algo respecto a niños, a cuestión de cómo a colaborar, acompañar en niños digamos, en el aula. Claro. Sí, el de niños, bueno, no sé tanto, pero sí sé que todo lo que tiene que ver con poder ordenar o administrar el tiempo de una manera, justamente lo que pasa es que se tienen como estas dificultades para organizarse o se desregulan. Entonces, por ejemplo, que primero esta necesidad que tienen de movimiento que pueda estar como saciada en algún lado, ¿no? Primero eso. Son chicos que en general les gusta mucho hacer ejercicio, como son muy inquietos, entonces que eso pueda estar cubierto por alguna parte. Y después dentro del aula todo lo que tiene que ver con poder tener consignas claras y cortas, porque otra función, yo no lo mencioné porque capaz es más neuro, pero suelen tener dificultades en la memoria de trabajo las personas con TDAH, o sea, la capacidad de mantener información en el corto tiempo y trabajar sobre ella, suele fallar. Entonces, cuanto más cortitas y precisas sean las consignas que les demos, y más les vamos a facilitar las cosas. Okay. Bueno, creo que ya está, por lo de la medicación ya contestaste. Creo que había alguna pregunta sobre la medicación de niños y adultos, si es la misma, es el metilfenidato. No, yo no soy psiquiatra, pero sé que esa es el tratamiento psiquiátrico es el mismo en adultos y niños. No, creo que estamos con las preguntas. Ahí les puse en el chat los que quieren acceder a la presentación. Juli amablemente nos va a dar el PowerPoint o algún artículo de referencia. Ahí preguntaban también qué recomendados de artículos. Bueno, vamos a crear una carpeta para que tengan acceso a la información, así que la pueden pedir en el mail. Lo vuelvo a copiar por las dudas, para que tengan acceso a la... Ahí está, ahí lo mandé de vuelta, para que lo puedan pedir a ese mail, para que puedan acceder a la información. Si no hay más preguntas, están agradeciendo. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Bueno, damos por cerrada esta charla, a ver si hay alguna pregunta más. No, te están agradeciendo. Y bueno, gracias Juli por la charla. Y estén atentos a las redes y a los mails que reciben, porque seguimos con el ciclo de charlas del Centro de Investigaciones de Neurociencias y Neuropsicología.
Gracias por dedicarle esta hora a saber más de la atención. Gracias, Wanda.